Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y pasó mucho tiempo, ya lo sé, pero estamos aquí de regreso para ver Big Mouth. Se está estrenando la quinta temporada en estos momentos, pero yo tengo que ver la cuarta todavía, así que a partir de ahora vamos a ver la cuarta temporada de Big Mouth y seguiremos hasta el final. Nos va a llevar algunas 20 semanas más o menos, pero bueno, aquí estamos para ver Big Mouth, terminar Big Mouth y bueno, cuando salga la sexta la arrancamos todos juntos. Así que, gente, téngame paciencia, volvemos con Big Mouth. So we've made this little snippet. If you don't need it, honey, skip it. Ah, si sabía, no hacía un rewatch de la tercera temporada. 'Cause I've got to spend the summer off at camp with my backstabbing former best friend. Ah, va a volver al campamento al final. ¿Será todo Summer Camp esta temporada? Lo cual sería divertido, porque no van a envejecer. Dude, wait, check it out. I found a duck egg. Feel This boy's delightful. Yeah, that's Seth. He's my camp best Basta, friend. hermano. Andrew, Maybe I'll finally learn how to pluck your my... nipple hairs. I was gonna say eyebrows. You notice them? The thing is, your nipple hairs are black, but the rest of your hairs are red. Manhattan ready. Hey, New York, up your nose with a hot dog. Jesse, honey, you need to step Stop, up. stop trying. Let's start with you did. Oops, your eyes are lower now. What? It's fine. We'll just paint your eyebrows really quick. Maybe if we put a cigar in your mouth. Hello, boys. I'm your counselor, Harry. I know my accent sounds Lo fancy, amamos. but I put my- Estoy haciendo un rewatch de Community. Hey Harry, welcome to the US. The toilet's backed up and there's shit coming out and none of us know how to clean it. Can't wait. Cheers to that. Gabe. Natalie. Hey guys. You see, kids, gender is like pasta. No, it's not. what happened, Gabe? Oh, God. Coming here was a terrible mistake. Look at them. They hate you. Please call me Natalie now. I wanted you guys to hear it from me that I'm transgender. I use she, her pronouns. Okay. I'm sure. Now, I'm sure you all have questions, right? And without consulting Natalie, I'm simply going to open up the floor for a free-for-all like a session of Parliament. So this is all scam, so you can just watch, girls change and stuff? Yep, you figured out my master plan. Do you pee standing up or lying The down? fuck? Do you pee like Laying down. I don't know. Me on you? You on me? Underwater 69? Obviously, I'm on top. I'm the girl. I think you'd make a pretty sturdy base. Fuck did you just say? No offense, you're just on my sturdy under 30 list. Your butt right now. You'll be the second person I drowned. hey. ¿Cuál fue la primera? ¿Dónde está? Shit. That's it. You're both banned for the whole summer. You busted my nose, you asshole. I don't want to hear any more cursing from you two. Unless, of course, you're you two cursing. Shite, Steve. Thanks. I'll do anything. I'll suck your dick. Whoa, Andrew, you gotta talk to me before you offer to blow your dad. There's a form you have to fill out, buddy. Cool. Yes, queen. Go off, girl boss. Pussy hat slay. Oh, Called me fire crotch and the whole camp made fun of my burning bush. Well, to me, Connie, that sounds like a compliment. She saw God in your pussy. Full geisha in a wheelchair. Now this feels offensive. What if we just went classic? Stop it. Stop dressing me up. What's your problem? You know what? I'm just gonna wear my own clothes. No. Yeah, don't you want to like pass as a girl or whatever? Excuse me? Much like Johnny Depp in The Shower, I am here against my will. Oh, Andrew, I found that form you wanted. What for? For sucking your dad's dick. No, Suck my paso. dad's dick. Well, then why did I bring my notary pubic? Not as many people sucking their dad's dick around here these days. Mejor. Still on fire! Run, Lola, run! No, Jay, jump in my basket, Jay. Herpetologist is never gonna believe I didn't do this to myself! Yeah, well, I'm kind of going through a similar thing right now with Natalie. You're right. And it's, Andrew's not my problem. This was a good talk. Thanks, Jesse. Pero estaba a punto de compartir, Jesse. Yeah, my mom makes me wear these because she's afraid of, like, everything. You know, my mom is terrified of everything as Van a well. aislarlo a Fair, my Nick. aunt died of melanoma. Same aunt that got married this year? Idiot, that was a lie I told because I was addicted to porn. I got addicted to porn this year, too. Wonderful. Svetlana? Svetlana?
Oh my gosh, I bought her a mini fridge. No way! I bought her one of those green egg barbecue smokers. That's amazing. Look, guys, I think we can agree you're both pretty gross. Well, if sending your cousin a picture of your girthy hog is gross, then Choose one of those young ants. Oh, a young ant. Sounds like your grandma stayed fertile for a long time. Yes, and Are you like alone all the time? Basically, except when my brothers drop by and fart in my mouth. Well, my mom. ¡ay, Dios! Because I'm bi. I don't even get what that is for guys. Is that like when the same actor plays twins in a movie? Not at all. And like on that note, like, Yeah. oh my God, did your dad Breaking Bad someone back here? My dad Breaking Bad's people all the time. Monster showed up. All right, buddy. We're gonna give you broad, hairy shoulders. No! Get away from me, you horny psycho! I think maybe I'm gay. But then I sang this duet with the ghost of Freddie Mercury. Sure, as one does. Totally gay. Nobody likes puberty. That's why they made the fucking show. It was like I was vibrating at this weird frequency all the time. Then my mom started listening to Lady Gaga, and sadly, that's what made her come around. Don't love. Bueno. Mientras funcione. We could suffer together as like Ferenskis. Really? You want to be friendskies with me? I wish I didn't say it that way. Okay. David Foster Wallace. I think it's a little more like David Foster Fabulous. Esto igual le va a servir a Nick para darse cuenta que tiene un denominador común con sus amigos. You're circle jerks? Hey, you need at least 3 people for a proper circle jerk. Otherwise, just a double toss-off. God, I love this kid. You know, Nick, you're kind of being. I think maybe you're just hungry. Do you? Backstabbing bitch, baby. Shut up, Maury! You fucking asshole! Uy. Stick the other one and pry me open. But it's the only way to get my skis. Ooh, my proctologist is never gonna believe I didn't do this to myself. How many times do I have to tell you I'm a girl? We're not supposed to be strong and good at work. Lola's a girl. She's pretty and she's not good at anything. Is that right? Yeah. Oh, I get it. I want you to protect the shit out of me. Let's protect the shit out of each other. Qué lindo eso que se dijeron. Después el resto. But can I just get some credit for shitting in a cup before you even told me what it was for? Whoa, you shit in the cup? Ah. I just picked up some raccoon poop from the woods. Fucking freaking out. Oh no. Are you having a panic attack? Sí, eso parece. Who said that? Me! I did! Oh, People hate it when I do everything, but do I stop? No! oh fuck! I'm so sorry, but I can't stop. You're gonna die a virgin all alone as the world explodes. I don't want to be a dead, lonely little bird. Es excelente Big Mouth y los temas que habla. Ahora hablamos, ¿no? Pero estoy como muy fascinado en este último tramo porque realmente la ansiedad es algo que hay que tratar y es importante que se hable, pero además también es como que siento que esta serie es ese meme de un hijo o una hija diciéndole a su padre que quiere ir al psicólogo y que el padre le dice: en mi tiempo las cosas se arreglaban de otra manera, no íbamos al psicólogo. Y que el hijo o la hija joven le responde al padre: sí, ya me di cuenta, ¿no? Es como que siento que todo lo que antes era como un gran tabú y no se hablaba, esta serie como que lo tira hacia el frente y hace que se converse al respecto, lo cual me parece que es excelente porque son temas que a todo adolescente se le pasa por la cabeza, y no solo adolescentes, hay muchos adultos que sufren constantemente de ansiedad y que sufren constantemente de un montón de cuestiones que te puedes sentir identificado como adulto o te puedes sentir identificado como adolescente. Creo que es un show que es perfecto porque realmente se hablan de muchas cosas que por ahí a algunos quizás le da miedo hablar y que por ahí puedes encontrar una manera de, por ejemplo, romper el hielo en una conversación riéndote y probando el terreno con un chiste de Big Mouth, diciendo: ah, sí, ¿te acordás cuándo? Y jajajaja, y ves qué opina el resto de tus amigos o qué opina tu familia al respecto. Me parece que es como un punto inicial muy interesante para poder hablar. Obviamente la serie se toma todo muy gracioso y se lo toma todo para divertirse, pero creo que es muy buen
como punto inicial de cualquier tipo de conversación que uno necesita hacer en cualquier momento de su vida, porque la ansiedad es algo que no le pega solo a los adolescentes, ¿no? Incluso el decidirte a salir del closet también es algo que te puede pasar como adulto, o el hecho de decidir que toda tu vida no te sentiste en el género que biológicamente se te dio y que querés cambiar y que se puede y que no importa que sea muy tarde, vos si lo necesitas para poder sentirte mejor, tenés que hacerlo. Entonces me parece que es una gran serie por eso, Big Mouth, y que en este episodio tratamos temas como la ansiedad, como bueno, la aparición de una chica trans y lo que eso genera no solo en los chicos, sino en las chicas también, ¿no? Como que es medio todo bastante raro, porque hay muchos que no saben cómo tratar con eso y cómo lidiar con eso, y realmente lo único que importa acá es cómo se siente la otra persona. Entonces vos no necesitas meterte y pegarte y asumir cosas sobre esa persona, sino que la realidad es que siempre hay que preguntar, o incluso no preguntar, vivir y dejar vivir, y que si en algún punto esa persona quiere comentarte algo, lo va a hacer. Entonces, nada, me parece que está como súper bien abordado el tema. Obviamente la curiosidad de los niños es algo que es inevitable, y más siendo adolescentes, y más en esta cultura yankee. Yo no sé si acá... La verdad es que en Argentina yo la verdad es que tuve campamentos de verano, estuve en la secundaria con solo hombres, o sea, éramos casi todos hombres y eran muy pocas mujeres porque era un colegio industrial. Entonces, no sé, es como que siento que o éramos todos muy aburridos o todas estas cosas a nosotros no nos pasaban, ¿no? Como el chiste, por ejemplo, extremadamente intenso de estas dos chicas cagando en un vaso, me parece que es tremendo y que, no sé, a mí jamás me pasó eso y siento que es más de la cultura yankee. Quizás la realidad es que me tocó la suerte de tener un colegio primario muy bueno y un colegio secundario muy bueno en el cual esas cosas no sucedían, y que el máximo chiste que podíamos hacer, por ejemplo, en algún campamento de verano era escribirle a alguien mientras estaba dormido. Pero nada más, ¿no? Como que hay un montón de cosas que suceden en la serie que yo incluso lo veo como inverosímil, pero me han comentado muchas veces personas por ahí que no hablan este idioma, que sí, es re normal. Entonces quizás es algo más cultural, pero los lleva a sentirse mucho más cómodos con su cuerpo y su manera de vivir, y me parece que es interesante. Los dos temas quizás más importantes para hablar son el tema de la ansiedad de Nick y la relación que está teniendo con el que supo ser su mejor amigo, que es Andrew. Yo honestamente no soy muy fan de Andrew. Si ven las reacciones de lo que fue la temporada anterior, la verdad es que me parece incluso una persona bastante, no solo asquerosa, sino también bastante horrible. Entonces es como que nunca entiendo muy bien por qué fue él el que dijo sos una persona horrible. Pero bueno, aceptamos que es la realidad que el show vive y que Nick necesita a Andrew porque son mejores amigos. Entonces, incluso en la pelea, es como que necesita como volver a tener esa amistad, porque romper con amistades es igual de difícil o más incluso que romper con una relación amorosa que por ahí duró 3-4 meses. Hay amigos que vos sos amigos desde, no sé, hace 12 años, 13 años y romper esa relación es bastante complicado. Entonces claramente Nick lo necesita a Andrew, y por eso también cae en el chico Seth, porque es muy parecido. Entonces ahí te das cuenta que tenés un tipo de persona con la cual vos te sentís segura, que necesitas eso, y que ahora que esas dos personas están juntas y vos quedaste afuera porque son demasiado parecidos, y nada, te aterra y te quedas solo. Y justo en estos momentos que Andrew te dejó, nada, lo vas a notar mucho más. Así que me parece que el estar enojado y el ceder antes son dos ridículos y son dos estúpidos. Me parece que no le va a funcionar a Nick, entonces necesita encontrar otro tipo de estrategia. Pero bueno, para eso va a tener que poder lidiar con su ansiedad y no sabemos cómo es que lo va a hacer. Pero bueno, lo veremos durante probablemente esta temporada de Big Mouth. Por el otro lado tenemos entonces la aparición de una chica trans que
nada, contó cómo fue toda su transformación, cómo no se sentía cómoda incluso siendo un hombre gay, entonces es como que necesitaba aceptar que realmente lo que quería era ser mujer y que a partir de poder vivir de esa manera iba a vivir mucho más cómoda, entonces empezó a lidiar también con un tratamiento hormonal, así que está realmente metida en su transición y nada, hay que aceptarlo, porque es la realidad, o sea, al fin. Me parece que es así de sencillo, ¿no? Todo el tipo de conversaciones. Ah, bueno, sos una chica trans, bueno, hola. No es como que se terminó, no hay mucho más para hablar y se termina ahí. Entonces, me parece que la relación con Jessie puede estar buena, así que esperemos que se pueda desarrollar bien. Y probablemente en la adolescencia también ellos tengan algún tipo de conflicto interno tratando de descubrir qué quieren, porque quizás incluso sin querer internamente Jessie puede pecar de, bueno, pero al final del día sos un varón, entonces es como que incluso desde la bondad vos podés equivocarte, así que nada, va a ser un camino interesante para recorrer y vamos a ver cómo es que se desarrolla, porque Gaby decidió ser mujer y en estos momentos hay que aceptar eso, y fin. Por último, fuera del campamento tenemos a Jay, que sigue aceptando su bisexualidad. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo eso. Me gustó mucho ese final con el quiero que me protejas. Y bueno, yo también quiero que me protejas. Bueno, protejámonos. No me acuerdo cuál es la expresión correcta en inglés, pero protejámonos muchos. Es un gran resumen y me pareció muy lindo. La verdad es que creo que en todo tipo de relación debería haber como esa promesa, ¿no? De cuidarnos. Y esperemos que no lo juzguen, ¿no? Porque incluso hay un montón de personas dentro de lo que son los movimientos LGTB, y no me acuerdo cuáles son las otras siglas, pero con las otras siglas también, que a los bisexuales como que los alejan un poco, porque lo que pasa con el bisexual es como que, no sé, como que no se lo toman en serio, porque en teoría también es como que terminan cediendo más a su lado heterosexual, y es como que los juzgan diciendo, para vos la bisexualidad es una excusa para, nada, tener como alguna aventura, y como que no aceptan que los bisexuales disfrutan todo. Entonces, como Jay va a ceder a su lado heterosexual, quizás incluso se lo puede juzgar mucho por tomar la decisión de estar con una mujer y no con un hombre, porque es así y pasa mucho en el mundo real también eso. Justo en estos días fue la marcha del orgullo y bueno, se habló mucho de lo que significa ser bisexual y cómo se ataca también al bisexual bastante, porque el homosexual más ortodoxo como que lo trata como si fuese una fantasía nada más, y que no te estás jugando realmente porque vivas ese tipo de vida, sino que es siempre elegir el lado heterosexual, salvo cuando nada, te aburrís, ¿no? Y querés cambiar un poquito, pero siempre como que volvés, no es que decidiste ir, sino que decidiste, bueno, divertirte un ratito y después volver a la heterosexualidad. Entonces, por ahí puede tener también problemas desde afuera con eso. Así que nada, vamos a ver cómo se desarrolla esta temporada de Big Mouse. Primer episodio, me gustó mucho. Así que, si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales, y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Big Mouth, capítulo 2.